Queridos hermanos, Dios les siga bendiciendo. Dios nos concede la bendición de terminar nuestra materia de biología. Gracias a Dios por la misericordia que tiene con nosotros. Y bueno, pues recordamos que por este tiempo de pandemia estamos grabando nuestro Instituto Bíblico. Ya llevamos 2 materias completas este año. Y si Dios permite, en el 2021 estamos planeando empezar por lo menos una materia en línea. No sabemos cómo estén los tiempos de esta epidemia, pero queremos seguir preparándonos. Siempre decimos, nuestro instituto es el lugar donde nos preparamos seriamente para servir al Señor. Pues felicitamos a todos los que han estado tomando estos cursos y también a quienes han estado con sus tareas, con todo al pendiente para seguirnos preparando. Hoy en la hora 16 vamos realmente a hacer la guía de estudio. Hay una tarea en la hora 16 que dice cite versiones de la Biblia en español. Entonces exactamente en la clase anterior hablamos de este tema. Hay muchas Biblias en español. Usted puede en su tarea citar las que conoce o en alguna investigación en internet también puede hacer la tarea así. Y terminamos. Recordamos que la materia va a quedar solamente con tareas hasta este momento y no sabemos cuándo Dios permitirá que nos reunamos o si permite que nos reunamos. El plan es programar los exámenes de las materias que estamos viendo para que los hermanos que tomaron los cursos las vayan acreditando. Se acredita con tareas y con examen. Entonces ya está todo preparado, pero solamente Dios tiene los tiempos. Entonces nosotros pues nos invitamos para seguir preparándonos en la obra del Señor. Vamos a ir viendo pregunta por pregunta y dando la respuesta, pero también si usted tiene alguna duda, seguimos a sus órdenes por cualquier medio electrónico o telefónico. Si hay alguna pregunta sobre la guía de estudio, sobre alguna de las respuestas, con todo gusto la atendemos. La pregunta 1 es, ¿qué significa la palabra Biblia? La respuesta es libros, ya la conocemos. Pregunta 2, ¿cuántas personas escribió en la Biblia? La respuesta es 40. Número 3, ¿durante cuánto tiempo se escribió la palabra de Dios? La respuesta es 1600 años, recordemos, 1600 años. Pregunta número 4, ¿qué significa la palabra agiógrafo? La respuesta es escritor sagrado. Recordemos que es agios, es santo, y grafos, escritor. Entonces son los escritores de la Biblia, los 40 escritores, también se les llama agiógrafos. Pregunta número 5. Así se describe la perfecta unidad en las Sagradas Escrituras. La respuesta es, en la Sagrada Escritura los libros forman un conjunto orgánico y homogéneo. Repetimos, en la Sagrada Escritura los libros forman un conjunto orgánico y homogéneo. Pregunta número 6. ¿Es el tema central de toda la Biblia? La respuesta, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el tema central de toda la Biblia. Pregunta 7. Ciencia que ha probado a precisión del registro histórico de la Biblia. La respuesta es arqueología. Recordamos que vimos en nuestro curso que los estudios de la arqueología comprueban todo el registro histórico de la Biblia. No hay nada que contradiga, todo comprueba. La arqueología ha comprobado el registro histórico. Pregunta 8. ¿A qué se refiere el término letra uncial? Respuesta, solamente se usaban letras mayúsculas. Recordemos que los manuscritos, algunos venían en letra mayúscula y otros en letras minúsculas. Cuando se usaban solamente letras mayúsculas se les llama unciales, así como está ahí en la pregunta. Pregunta número 9. Describa la letra minúscula usada en los manuscritos bíblicos. Respuesta, eran letras pequeñas y conectadas. Entonces, así como nosotros usamos la letra manuscrita, que va interconectada, la letra minúscula en todos los manuscritos del Antiguo y Nuevo Testamento, siendo minúsculas, tenían que estar interconectadas. Era la manera de escribir en ese tiempo. Pregunta 10. Identifique las características del material de escritura llamado papiro. Respuesta, es el material de escritura más común. Se producía de una caña que crecía en lugares poco profundos. Respuesta, es el material de escritura más común. Se producía de una caña que crecía en lugares poco profundos. Recordemos, el papiro, el material más usado y muy incluso conservado. Algunos manuscritos todavía están pues de una manera muy con muchos cuidados, pero hay todavía papiros que son copias de los originales. Bueno,
Pregunta número 11. ¿Cómo eran los pergaminos? Respuesta. Eran pieles curtidas de ovejas, cabras o antílopes. Respuesta. Eran pieles curtidas de ovejas, cabras o antílopes. Recordamos eso. Las pieles usadas como material de escritura son los pergaminos. Pregunta número 12. ¿Qué es la ostraca? Respuesta. Era alfarería sin vidriar o barro cocido. Era alfarería sin vidriar o barro cocido. Un material muy económico que se usaba, y bueno, la alfarería todavía antes de llegar a la cocera en un horno, se escribían en ella y al cocerla quedaba fijo permanentemente mientras duraba este material, pero tampoco era de mucha duración. Entonces, la ostraca es alfarería sin vidriar o barro cocido. Pregunta 13. ¿Cómo era el material llamado vitela? Respuesta. Era piel de ternero teñida de color púrpura. Respuesta. Era piel de ternero teñida de color púrpura. Pregunta número 14. Señale las características del cincel como material de escritura. Respuesta. Era un instrumento de hierro usado para grabar en piedra. Respuesta. Era un instrumento de hierro usado para grabar en piedra. Pregunta número 15. Describa las plumas usadas para escribir el texto sagrado. Respuesta. Era una caña de juncos con punta que medía de 15 a 40 centímetros. Repetimos todas las respuestas. Una caña de juncos con punta medía de 15 a 40 centímetros. Es un material de madera para nosotros, ¿verdad? Respuesta 16. Pregunta 16. ¿Cómo se formaban los rollos? Respuesta. Eran hojas de papiro enrolladas y fijadas a un palo. Respuesta 16. Hojas de papiro enrolladas y fijadas a un palo. Así eran los rollos. ¿Qué es un códice? Pregunta 17. Hojas de papiro dispuestas en forma de libro. Se escribía por ambos lados. Respuesta, pregunta 17. Hojas de papiro dispuestas en forma de libro. Se escribía por ambos lados, por las dos caras de este material. Pregunta 18. Identifique las 3 formas de revelación divina. Respuesta: general, especial y personal. Respuesta: general, especial y personal. Recordamos, Dios se revela de manera general con toda la creación, con el universo, de manera especial en la Biblia, la revelación escrita, y de manera personal en el Señor Jesucristo. Jesús es la revelación directa de Dios o personal. Pregunta 19. ¿Cómo describe la Biblia al ser humano? Recordamos, la respuesta es un poco extensa, pero es la respuesta más concreta. Creado a la imagen y semejanza de Dios, su caída es la razón de sus sufrimientos actuales. Su restauración y glorioso futuro solo son posibles por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Repetimos, respuesta 19. Creado a la imagen y semejanza de Dios, su caída es la razón de sus sufrimientos actuales. Su restauración y glorioso futuro solo son posibles por la obra de Cristo en la cruz. Entonces la Biblia describe al hombre en su maldad y en la posibilidad de redención. Pregunta número 20. ¿Por qué afirmamos que la Biblia tiene un extraordinario poder? Respuesta: puede resumirse en convicción, vida, alimento espiritual y superioridad como palabra revelada por Dios. Repetimos la respuesta, es un poquito extensa. Puede resumirse en convicción, vida, alimento espiritual y superioridad como palabra revelada por Dios. En todo esto consiste el extraordinario poder de la Biblia. Decimos que es un poder único. Ningún otro libro tiene este poder porque solamente esta es la palabra de Dios. Pregunta 21. ¿Es el término que significa testamento en idioma griego? Respuesta: diateque. Respuesta: diateque. Recuerde, con TH y con K. Diateque. Eso es testamento o pacto. También significa esta palabra. Pregunta 22. Señale los idiomas en que fue escrita originalmente la Biblia. Respuesta 22. Hebreo, arameo y griego. Nuevamente, respuesta a pregunta 22. Hebreo, arameo y griego. Pregunta 23. Cite las razones por las que la Biblia es un libro muy especial. Respuesta: presenta a Dios, expone la necesidad de salvación y define las relaciones humanas. Respuesta a pregunta 23. Presenta a Dios, expone la necesidad de salvación
y define las relaciones humanas. Esas son las razones por las que la Biblia es un libro muy especial. Pregunta 24. Identifique 3 testimonios de la asombrosa difusión de la Sagrada Escritura. Respuesta: es la obra que más se ha vendido, traducido y leído. Respuesta: es la obra que más se ha vendido, traducido y leído. Recordemos, es por eso que se ha difundido mucho la palabra de Dios. Ningún otro libro se ha vendido tanto como la Biblia y tampoco se ha traducido o se ha leído por tantas personas. Entonces son las 3 respuestas. Más se ha vendido, traducido y leído. Respuesta a la pregunta 25. Son evidencias de la supervivencia de la Biblia a través del tiempo. Respuesta: resistencia al transcurso del tiempo, a la persecución y a la crítica destructiva. Respuesta a pregunta 25. Resistencia al transcurso del tiempo, a la persecución y a la crítica destructiva. La Biblia ha resistido todos estos ataques y por eso sigue en nuestras manos el día de hoy. Pregunta 26. ¿Cuál es el número de copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento? Respuesta: 14,000. Respuesta a pregunta 26, 14,000. Pregunta 27. ¿Quiénes son los eruditos apologistas? Respuesta: discípulos de los apóstoles. Muchos murieron por la fe. Sus citas del Nuevo Testamento dan confiabilidad al texto. Respuesta a pregunta 27. Discípulos de los apóstoles. Muchos murieron por la fe. Sus citas del Nuevo Testamento dan confiabilidad al texto. Recordamos, los eruditos apologistas entre el año 100 y 200 después de Cristo, discípulos directos de los apóstoles y discípulos de esa tercera generación, se les llama también eruditos apologistas. Y como citaron muchas veces al predicar o al enseñar, esto nos da entonces una referencia histórica de personas citando el texto del Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos en nuestro material ahí todas esas citas y cómo, Dios usó a estas personas para darle realce al texto bíblico. Pregunta 28. Registre el orden de los libros del Antiguo Testamento para los judíos. Respuesta: ley, profetas anteriores, profetas posteriores, libros poéticos, 5 rollos y libros históricos. Respuesta a la pregunta 28. Ley, profetas anteriores, profetas posteriores, libros poéticos, 5 rollos y libros históricos. Recordemos, son exactamente los mismos libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, nuestros 39 libros, pero no están ordenados de la misma manera. Para ellos es más histórico el orden y en nuestro caso de la Biblia es un orden temático. Entonces el orden en la Biblia de los judíos es este y no es igual al que nosotros tenemos. Sería ahí la respuesta. Pregunta 29. ¿Quiénes fueron los masoretas? Respuesta: traductores muy disciplinados que produjeron el texto hebreo autorizado. Respuesta a pregunta 29. Traductores muy disciplinados que produjeron el texto hebreo autorizado. Recordamos que vienen de la palabra hebrea masora, que quiere decir tradición, y entre el año 500 y 900 después de Cristo se dedicaron a revisar el texto y estuvieron produciendo todas las comparaciones que pueden hacerse en el idioma hebreo y se hizo, gracias al trabajo de ellos, el texto autorizado para los judíos. El texto hebreo autorizado lo produjeron los masoretas. Pregunta 30. Cite los datos históricos de la división de la Biblia en capítulos. La respuesta es Stephen Langton, quien vivió en el año 1150 al 1228 después de Cristo. Nació en Inglaterra, profesor de la Universidad de París y arzobispo de Canterbury. En el año 1226 después de Cristo dividió la Biblia en capítulos. Respuesta: ¿a quién dividió la Biblia en capítulos? Pregunta a la número 30. Stephen Langton, quien vivió del año 1150 al 1228 después de Cristo. Nació en Inglaterra, profesor de la Universidad de París y arzobispo de Canterbury. En el año de 1226 después de Cristo dividió la Biblia en capítulos. Entonces, gracias a este hombre tenemos la división en capítulos que nos estamos usando el día de hoy. Pregunta 31. En el concepto de Dios, ¿cuál es la principal necesidad humana? Respuesta: la salvación. Respuesta a pregunta 31, la salvación. Pregunta número 32. Realizaron la división
en versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, respectivamente. Fue el rabino Natán y Robert Stienne. Respuesta a la pregunta 32. Realizaron la división en versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, respectivamente. Es decir, del Antiguo Testamento fue el rabino Natán y del Nuevo Testamento Robert Stienne. Es el nombre correcto. Entonces son el rabino Natán y Robert Stienne. Dividieron la Biblia en versículos. Pregunta 33. Son partes constitutivas del reino de Dios. Respuesta: el universo, la ciudad celestial, el planeta Tierra, Israel y la iglesia. Respuesta: pregunta 33. El universo, la ciudad celestial, el planeta Tierra, Israel y la iglesia. Son partes que constituyen el reino de Dios, porque hay ocasiones en que una o dos partes de esto se toma como el reino de Dios, pero no es una o dos, son todas estas 5 partes de lo que es el reino de Dios. Pregunta 34. Identifique los principios usados para incluir un libro en el canon. Las respuestas son 5 puntos: autoridad, profecía, autenticidad, dinámica y recepción. Respuesta a pregunta 34. Autoridad, profecía, autenticidad, dinámica y recepción. Son 5 pruebas por las que un libro llegó a incluirse en el canon del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Pregunta número 35. Es el significado de la palabra apócrifo. Respuesta: secreto o difícil de entender. Respuesta a pregunta 35. Secreto o difícil de entender. Y desde ahí nosotros como evangélicos no estamos considerando como parte del canon estos libros llamados en sí mismos apócrifos. Respuesta a la pregunta número 36. Descripción de la palabra pseudoepígrafo. Son escritos con un nombre falso de autor. Respuesta a pregunta 36. Escritos con un nombre falso de autor. Recordamos que hubo personas que se atrevieron a poner el nombre de algún apóstol o de algún profeta en libros del Antiguo o Nuevo Testamento, pero evidentemente con este nombre falso solamente buscaban que su libro fuera reconocido, pero al analizar el texto nos damos cuenta que no fue escrito ni por un apóstol ni por un profeta. Entonces, pseudos es falso y epígrafo, escritor. Entonces, es un nombre falso de autor. Eso es la palabra pseudoepígrafo. Pregunta 37. Respectivamente, son características de los idiomas hebreo, arameo y griego. Respuesta: intensidad, uso diplomático y precisión. Entonces, son a cada uno de esos idiomas la respuesta. El idioma hebreo tiene intensidad. El idioma arameo era un uso diplomático en tiempo de los sirios y el griego tiene una gran precisión. Entonces, respuesta a cómo eran los idiomas hebreo, arameo y griego, cada uno en sí, intensidad, uso diplomático y precisión. Pregunta número 38. Manuscritos del Antiguo Testamento descubiertos casualmente en 1947 en Israel. Respuesta: rollos del Mar Muerto. Nuevamente, en respuesta a la pregunta 38, son los rollos del Mar Muerto. Así se les reconoce estos rollos que dan pues un marco muy fuerte porque son miles y realmente muy reciente su descubrimiento y fue ahí en Israel exactamente en las cuevas de Qumran. La respuesta: rollos del Mar Muerto. Número 38. Pregunta 39. ¿Qué es una versión? Respuesta: una traducción. Respuesta a pregunta 39 es una traducción. ¿Qué es una versión? Una traducción. Tenemos muchas versiones porque se han hecho traducciones del texto hebreo, arameo y griego a muchos idiomas. Y siempre que tenemos una traducción a esos idiomas se le llama también versión. Versión de la Biblia en español o en inglés, en alemán o en cualquier idioma. Pregunta 40. Son casos que dan origen a las versiones en la Biblia. Son respuesta de 5 partes: transliteración, traducción literal, expresión equivalente, interpretación y adaptación. Respuesta a pregunta 40. Transliteración, traducción literal, expresión equivalente, interpretación y adaptación. Son 5 casos, decíamos aquí, para dar versiones nuevas de la palabra de Dios. La transliteración es cuando una palabra hebrea o griega o aramea se lleva a otro idioma y tal cual se escribe en ese idioma, entonces el idioma adopta esa palabra.
La traducción literal, también hablamos de expresiones como frases que se usaban Antiguo y Nuevo Testamento, y la frase completa se llega a traducir Antiguo y Nuevo Testamento como se estaba escribiendo en esa cultura. Una expresión equivalente es buscar algo que se parezca en el idioma al que se está haciendo la traducción para no dar exactamente ni transliteración ni traducción literal. Una interpretación es darle un sentido o un significado a lo que decía en hebreo, arameo o griego. Se requiere ser expertos. Gracias a Dios que hay expertos en idiomas y han a lo largo de muchos siglos personas que interpretan la palabra conociendo bien los idiomas originales. Y la adaptación es como en algún idioma nuevo se da una especie de equivalencia o adaptación a esa palabra original. Pregunta 41. Identifique los años en que la traducción Reina Valera ha sido actualizada. Respuesta: 1909, 1977 y 1995 después de Cristo. Respuesta, pregunta 41, 1909 después de Cristo, 1977 después de Cristo y 1995 después de Cristo. Recordamos que nosotros en nuestro caso usamos mucho la versión Reina Valera porque tiene una gran precisión, aunque hay otras traducciones que son más o menos buenas, o tenemos, ya lo vimos en clase, ver qué tan buena es la traducción o la versión. Para nosotros nos sigue pareciendo muy buena esta traducción, pero la versión fue revisada en estos años 1909, 1977 y 1995. Entonces son 3 años del siglo pasado en que se actualizó la Biblia Reina Valera. Vamos a ver de la pregunta 42 a la 45, recordando que para nuestros exámenes las últimas 4 preguntas de la guía son de desarrollo. Entonces igualmente en este examen, que si Dios permite se va a hacer cuando Dios permita que se haga, las últimas 4 preguntas, 42, 43, 44 y 45 son de desarrollo. Vamos a verlas un poquito extensas, pero casi son, pero usted en su examen recordará que estas no son cortitas, no son opción múltiple, ni son paréntesis, son de desarrollar. Pregunta 42, 43, 44 y 45. Vamos a verlas una por una y vamos a repetirlas para que usted las tenga completas. Y bueno, aún así seguimos abiertos. Si no queda completa alguna respuesta, nos puede llamar o nos puede preguntar y con todo gusto le completamos la guía. Pregunta 42. Del tema Enseñanzas de la Biblia, exprese los conceptos sobre Dios, el hombre, Jesús y la salvación. Respuesta: Dios, ser único, eterno, todopoderoso, sabio, santo y misericordioso, creador de todo lo que existe y redentor del hombre. El hombre, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Para qué vive? ¿Cuál es su destino final? Creado a la imagen y semejanza de Dios. Su caída es la razón de sus sufrimientos actuales. Le muestra su restauración y glorioso destino futuro, que son posibles solamente por la obra de Cristo en la cruz. De Jesús es una excelsa y singular figura en la cual están presentes los atributos de la deidad y las cualidades de un hombre ideal y perfecto. Solo Él resucitó, salva a la humanidad, es la máxima autoridad en el universo y la palabra de Dios hecha carne. La salvación se alcanza solamente por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo. Las culpas de la humanidad fueron pagadas por el Hijo de Dios. Respuesta 42 completa la repetimos. Pregunta y respuesta del tema Enseñanzas de la Biblia. Exprese los conceptos sobre Dios, el hombre, Jesús y la salvación. Respuesta de Dios. Es un ser único, eterno, todopoderoso, sabio, santo y misericordioso, creador de todo lo que existe y redentor del hombre. Respuesta de el hombre. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Para qué vive? ¿Y cuál es su destino final? Creado a la imagen y semejanza de Dios. Su caída es la razón de sus sufrimientos actuales. Le muestra su restauración y glorioso destino futuro, posibles por la obra de Cristo en la cruz. Respuesta sobre Jesús. Es una excelsa y singular figura en la cual están presentes los atributos de la deidad y las cualidades de un hombre ideal y perfecto. Solo Él resucitó, salva a la humanidad, es la máxima autoridad en el universo y la palabra de Dios hecha carne. Respuesta sobre la salvación. Se alcanza solamente por la gracia de Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Las culpas de la humanidad fueron pagadas por el Hijo de Dios. Es la respuesta completa de la pregunta 42. Pregunta 43 y respuesta. Desarrolle la doctrina de la inspiración en la palabra de Dios.
Número 1, teorías erróneas. Hay inspiración natural, inspiración parcial, que consiste en iluminación divina, intuición natural, experiencia mística, desmitificación, inspiración mecánica o dictado e inspiración parcial. Segundo, descripción de la inspiración es un acto de Dios. La inspiración es total, proceso del Espíritu Santo e impulso sobre los siervos de Dios, sobre los escritores. Siguiente parte de la inspiración, la definición, la participación humana, transmisión de la verdad, oral y escrita. Cuarto punto de la inspiración, las características son 3, es divina, verbal, plenaria y dinámica, son 4. Divina, verbal, plenaria y dinámica, 4 características. Y las implicaciones doctrinales de la doctrina de la inspiración, entonces la Biblia es la palabra de Dios, es infalible y tiene autoridad. Repetimos, la respuesta sobre la inspiración en la palabra de Dios. Desarrolle la doctrina de la inspiración en la palabra de Dios. Número 1, teorías erróneas. Inspiración natural. Número 2, inspiración parcial, que consiste en iluminación divina, intuición natural, experiencia mística, desmitificación, inspiración mecánica o dictado e inspiración parcial. Son respuestas erróneas a el concepto bíblico de la inspiración. La descripción de la inspiración es que es un acto de Dios. Creemos en la inspiración total, que es un proceso del Espíritu Santo e impulso sobre los siervos de Dios. Recordamos, es 100% divina y 100% humana. Dios inspiró a cada uno de los escritores en su soberanía, en su autoridad perfecta, pero también cada uno de los escritores, de los 40 geógrafos, tuvo un estilo y una libertad para escribir de acuerdo a su conocimiento, a su preparación y a su capacidad. Entonces, no fue un dictado como dan las teorías erróneas, y tampoco es una obra totalmente humana. Es una participación de Dios al 100% y al hombre del 100%. Es un milagro la inspiración, como nosotros entendemos la palabra del Señor. Definición: hay participación humana, decíamos, transmisión de la verdad, es una inspiración oral y escrita, o sea, hubo siervos de Dios que hablaron, la inspiración que se les daba, y algunos escribieron que son los que tenemos, Antiguo y Nuevo Testamento, profetas y apóstoles. Las características son 4, divina, verbal, plenaria y dinámica. Divina, verbal, plenaria y dinámica. Divina porque viene de Dios, verbal porque cada palabra es inspirada, plenaria porque toda es inspirada y dinámica porque participa Dios y participa el escritor humano. Son esas las definiciones de inspiración. Las implicaciones doctrinales de la doctrina de la inspiración es que entonces la Biblia es la palabra de Dios, es infalible y tiene autoridad. La Biblia es la palabra de Dios, es infalible y tiene autoridad. Pregunta 44. Igual vamos a decirla 2 veces para que usted la pueda tener ahí. Dice, cite aspectos relevantes sobre el canon de las Sagradas Escrituras. Hay varias respuestas. El término se traduce de caña, que significa norma. Es la lista oficialmente aceptada de libros inspirados. Tercer punto, los principios usados: autoridad, profecía, autenticidad, dinámica y recepción. Cuarto punto del canon, es un poco extensa la respuesta. Se hizo el canon con una necesidad de conservar los escritos genuinos, destruir la literatura judía y cristiana y la proliferación de literatura apócrifa. Fueron motivadores para que se viera cuál era el canon, para que no se destruyeran los libros realmente inspirados por Dios. Quinto punto del canon, el canon del Antiguo Testamento, la Septuaginta, es un texto antecedente, decíamos, traducción de los manuscritos hebreos y arameos al griego. Y bueno, esa Septuaginta es un gran referente de todo el Antiguo Testamento. La diáspora o dispersión de los romanos contra los judíos también impulsó que hubiera una revisión del canon Antiguo y Nuevo Testamento y el periodo masorético. Para el Antiguo Testamento, los masoretas estuvieron revisando el texto hasta que lo produjeron perfecto para ellos. Siguiente punto del canon, el canon del Nuevo Testamento: hubo una necesidad doctrinal, una demanda escritural y el concilio de Hipona, guiado por la Iglesia Católica Romana. Necesidad doctrinal, demanda escritural y concilio de Hipona. Siguiente punto, testimonio del Antiguo Testamento. Hay muchas citas del Señor Jesucristo y del Nuevo Testamento de otros apóstoles y escritores que estaban, al citar algún profeta del Antiguo Testamento, están dándole entonces una autenticidad a ese escritor. Y último punto del canon, evidencia textual para incluir un libro en el canon del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad.
la doctrina de los apóstoles y la comunión da autoridad como iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y los apóstoles escribieron bajo la autoridad del Señor. Son expresiones del Nuevo Testamento que nos llevan a pensar que se escribió un canon, también los 27 libros, bajo la autoridad de Dios. Repetimos, pregunta 44. Cita aspectos relevantes sobre el canon de las Sagradas Escrituras. Número 1, el término se traduce de caña, que llegó a significar norma. Número 2, es una lista oficialmente aceptada de libros inspirados. Número 3, los principios usados: autoridad, profecía, autenticidad, dinámica y recepción. Número 4, necesidad: conservar escritos genuinos, destrucción de literatura judía y cristiana y la proliferación de literatura apócrifa. Siguiente punto, canon del Antiguo Testamento, la Septuaginta, la diáspora y periodo masorético. Fueron motivadores del canon del Antiguo Testamento. Canon del Nuevo Testamento, necesidad doctrinal, demanda escritural y el concilio de Hipona. Penúltimo punto, testimonio del Antiguo Testamento, son las citas del Señor Jesús y de otros escritores en el Nuevo Testamento que le daban autoridad a los que estaban literalmente citando a cualquiera desde Moisés hasta Malaquías, de esos autores. Entonces, si se citan en el Nuevo Testamento, al citarse les están dando una autoridad. Y último punto del canon, evidencia textual para incluir un libro en el canon del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo son expresiones que nos hablan de la autoridad para que se hiciera el canon del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo desguiará toda verdad, la doctrina de los apóstoles y la comunión sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y los apóstoles sirvieron bajo la autoridad del Señor. Son expresiones que le dan autenticidad al canon del Nuevo Testamento. Pregunta 45. Redacte una breve reseña sobre el tema la Biblia en español. Son versiones de la Biblia al nuevo, traducidas al español, que nos parecen interesantes por su contenido. Son varias. Usted puede escoger varias de ellas para su examen, o estar de alguna manera relacionando cómo son las Biblias en español. Número 1, versiones anteriores a la Reforma: la Biblia alfonsina, Biblia de Alba, Evangelios y Epístolas, el Pentateuco y la Biblia de Quiroga. Usted los tiene todos estos en el material escrito que se envió. Segundo punto, versiones realizadas durante la Reforma: Salmos, Evangelios y Epístolas, el Nuevo Testamento de Encinas, la Biblia de Ferrara, Nuevo Testamento de Pérez, Job y Lamentaciones. Algunas son traducciones completas. Cuando damos nombre de un libro o dos libros, es una traducción parcial que se hizo en ese momento. No estamos preguntando todo, nada más en general, estas versiones en español. La Biblia del Oso, muy importante, la versión de Reina Valera, hecha en 1569 después de Cristo en Basilea, Suiza. Es usada por muchos grupos evangélicos. Para nosotros es muy recomendable siempre la versión Reina Valera. Cipriano de Valera es una edición corregida que hizo en 1602 en Ámsterdam, Holanda. Se le llama una revisión también. Versiones católico-romanas que pueden ser interesantes por su contenido como traductor. Torres Amat se hizo en España en 1825 después de Cristo. Nácar Colunga se hizo en España en 1944 después de Cristo. La Bóveda Cantera se hizo en España en 1944 después de Cristo, y la Biblia de Jerusalén 1967 después de Cristo. Versiones evangélicas: revisiones de la Reina Valera 1909, 1977 y 1995 después de Cristo. La nueva versión internacional se hizo en 1979 después de Cristo. Texto crítico de Pablo Besson, Nuevo Testamento, 1919, solamente hizo una versión crítica del Nuevo Testamento. Y la versión crítica que se llama de toda la Biblia de las Américas, se hizo en 1986. Posteriormente se le llamó la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, y se hizo en Illinois, Estados Unidos. La más reciente traducción evangélica se llama Nueva Traducción Viviente, y se hizo en el 2010 después de Cristo en Illinois. Repetimos la pregunta 45. Redacte una breve reseña sobre el tema la Biblia en español. Número 1, versiones anteriores a la Reforma: Biblia alfonsina, Biblia de Alba, Evangelios y Epístolas, el Pentateuco y la Biblia de Quiroga. Número 2, versiones realizadas durante la Reforma: los Salmos, los Evangelios y las Epístolas, Nuevo Testamento de Encinas, la Biblia de Ferrara, Nuevo Testamento de Pérez, Job y Lamentaciones. La Biblia del Oso, la más importante para nosotros como traducción: Casó de Reina, 1569 después de Cristo, en Basilea, Suiza. Es usada por muchos grupos evangélicos. Cipriano de Valera, por eso se llama Reina Valera, la revisó en 1602 después de Cristo en Ámsterdam, Holanda, y tardó 20 años en revisarla.
Y bueno, Caso de Reina se tardó 12 años en traducirla. Son dos eruditos, de veras grandes hombres de Dios, y gracias a ellos tenemos nuestra Biblia en español. Básicamente, para todos los lugares de habla hispana, es una referencia, la versión Reina Valera. Versiones católico-romanas, Torres Amat, hecha en España, 1825 después de Cristo. Nácar Colunga, hecha en España, 1944 después de Cristo. Bober Cantera, hecha en España, 1944 después de Cristo, y La Isla de Jerusalén, hecha en 1967 después de Cristo. Versiones evangélicas a la revisiones hechas a la Reina Valera siglo pasado, 1909, 1977 y 1995. Solamente son revisiones de la Reina Valera, no traducciones, son revisiones. La nueva versión internacional se editó en 1979 después de Cristo. Texto crítico de Pablo Besson del Nuevo Testamento, 1919 después de Cristo, hace 101 años, y la más reciente, la Biblia de las Américas, se hizo en 1986 después de Cristo. Posteriormente, la misma Biblia de las Américas se ha llamado la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy y se hizo en Illinois, Estados Unidos. La última traducción evangélica, nueva traducción viviente, se hizo en 2010 después de Cristo, también en Illinois, Estados Unidos. Pues hermanos, terminamos así nuestra guía de estudio. Les agradecemos por su atención y seguimos a sus órdenes. Que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias.